La parrilla gallega va a comenzar, la segunda temporada va a venir, con sonrisas e historias para vivir, nuevos entrevistados para flipar. Prender el fuego ya, los artistas están empezando a entrar. Prender el fuego ya, los artistas están empezando a entrar, la segunda temporada está lista para empezar. Bienvenidos al quinto programa de La Parrilla Gallega. Hoy tenemos con nosotros a Nenuca, quien trabajó en una fábrica. Hola Nenuca, gracias por venir. ¿Qué tal estás? Muy bien, Laura. Me alegro. Vamos a empezar a preparar las brasas, hablando sobre tus inicios en el trabajo. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Pues empecé en la fábrica a los 15 años. Antes de irme para la fábrica trabajé en otras cosas, a cuidar unas niñas, a cuidar en casa de una señora, a limpiar la cocina, a ayudarla a atender a una señora mayor que vivía en esa casa. Y luego a los 15 años me fui para la fábrica. Y trabajé hasta los 25 años. ¿A qué hora tenías que levantarte para ir a trabajar? Eso era lo peor. Me pasaba como tú. No me gustaba madrugar. Me levantaba a las 6 de la mañana. Porque tenía que ir a trabajar y me quedaba un rato. Yo vivía en San Martiño, en Moaña, Ainhoa, y luego tenía que bajar hasta el barco, que era abajo en el centro de Moaña. Entonces me llevaba tres cuartos de hora para subir y media hora para bajar. Y cogía el barco de las 7. Mientras me vestía, desayunaba, me preparaba, tenía que levantarme a las 6. Y empezaba a trabajar a las 8:30. Pero había que ir andando, porque la fábrica era en Bouzas, cerca de donde hacen los barcos, que es en Barreras, Santo Domingo, cerca yendo para Bouzas, y allí no había aún vitrasas aquella, y había que ir andando desde el muelle hasta casi Bouzas. Entonces te hacía falta el tiempo, y a las 8:30 empezaba a trabajar. Madre mía. ¿Cuáles eran las épocas del año de más intensidad de trabajo? Mira, la fábrica no dejó de trabajar, nunca aún sigue trabajando. Se llama OR, está en Pontevedra y trabajó siempre. En verano quizá más, porque viene la sardina, la souba, viene más pescadito, ¿no? Pero en invierno también se trabajaba mucho. Incluso se velaba y nos ponían un autobús pequeñito para venirnos por tierra. Y cuando había temporal, que había muchos temporales, nada que ver con los de ahora, pues también nos veníamos por tierra. Pero trabajar mucho siempre, nunca paró de trabajar esa fábrica. Hasta el día de hoy que sigue. ¿Cómo era tu trabajo diario? Pues mi trabajo diario en la fábrica, cuando empecé con 15 años, empiezas las jovencitas como nosotros con 15 años, había de 14 también, y empezamos para dar servicio a la gente mayor, que esa era la que estaba en unas mesas como estas vuestras, largas, por un lado y por otro, la gente se sentaba de un lado y otro, y esas eran las que metían el pescadito en las latas, pero bien preparadito, que no era meterlo así, sino que había que ponerlo muy bien ordenado. Y entonces nosotros estábamos, por ejemplo, cuando había el tiempo de la anchoa, había que rascarla con unos sacos, trozos de bolsas de sacos, se cortaban, se hacían unos paños así pequeños, y eso había que rascarle la piel con esos sacos. Entonces se llenaban de grasa y nosotros, las niñas, teníamos que cogerlos, lavarlos en unas tinajas enormes, no las tinas que hay en casa, sino unas tinajas enormes, sacudirlos, lavarlos, para ir repartiéndolos a la gente. Se manchaban unos y dabas otros limpios. Y luego cuando ellos, eso iban parrillas, el pescado en parrillas, lo ponían como si fuera la parrilla del horno, pero más grande, mucho más grande, y se metían en unos carros altísimos. Esos carros se llenaban con esas parrillas de pescado, e iban como un horno, parecía un ascensor de estos de Povisa grandes, que se metían allí a altas temperaturas, y allí se cocía el pescado al vapor. Todo era al vapor, no iban con agua ni con nada.
Y entonces esas parrillas cuando salían de ahí se las quitábamos, las niñas, y se las dábamos a las señoras que estaban empacando, trabajando, se llama empacar, al meter el pescado en las latas. Se le quitaban unas, se le ponían otras, se le daban los sacos cuando había que rascar, se le quitaban cuando empacaban, hacían castillos, pero sí de altos, y esos castillos se cogían así con las manos y se llevaban a donde se le echaba el aceite, iban a las máquinas a cerrar. Eso día a día. Eso todos los días. Luego yo también estuve en el taller, porque ahí en esta fábrica también hacían las tapas y las latas, y había un truquel donde ibas dándole así a una máquina, metías la lata y se hacía la tapa. Luego había otras que escogían porque caían recortes de la lata, ¿no? Y había que escogerlas y tal. Pero luego a mí ahí no me gustaba estar, que había poca juerga. A mí me gustaba estar en el miollo abajo, donde había más movimiento. Y ahí sí que me lo pasé bien. Pero luego había de todo. Mira, se trabajaba bacalao. Nos mandaban a freír el bacalao y eso era estupendo. Porque ahí estábamos un poquito retiradas ya, porque ahí los encargados, había una encargada y un encargado, y ellos controlaban, no podías hablar, si no te mandaban castigada. Y para casa, que no te castigaban para estar allí. Y entonces había que estar calladito, podías cantar, eso sí. Y sobre todo cuando velábamos era una fiesta de cantar, trabajar, pero cantar. Y se hacía mejillón, se hacían escabeches, se hacía frito, el bonito era estupendo, sabía a gloria, no hay bonito en el mundo por mucha lata cara que haya, como el que se cocía ahí. Y bien, y se hacía de todo, se trabajaba en todo, pero mucho y bien, ¿Cuáles eran los aparejos que más utilizabas día a día? Aparejos no. ¿No? En la fábrica no hay aparejos. ¿Y no utilizabais nada? No, eso son los barcos y más las raderas que hacen el aparejo. Las fábricas solo es para envasar pescado. También cuando las latas salen, hay máquinas que van soltando el aceite y tal, y luego va otra máquina que le pone la tapa y cierra. Entonces se caen todos dentro de un cestón, se van para un almacén y en un almacén le das así un toque para saber, porque algunas salen huecas, porque el aceite se retió, se tienen algún poro y se le escapa el aceite, entonces eso hay que revisar. Y bien, ahí no hay nada de... Había un almacén, había un donde se hacían las latas y todo eso, pero no, aparejos no. Aparejos para el abuelo. ¿Se respetaban fines de semana? Al principio trabajábamos el sábado por la mañana también, de lunes a sábado por la mañana. Y luego ya pasó un tiempo y tal, todo fue prosperando y ya teníamos el sábado libre, todo el día. Pero muchos años se trabajó por la mañana el sábado también. Parece que las brasas ya están listas, así que ¿te sentías valorada en tu trabajo? Mucho, en todos, porque fui curranta siempre. Y lo soy. Y lo sabes. ¿Cómo era tu vida antes de trabajar? Mi vida antes de trabajar, bueno, tú sabes un poco de mi vida. Pues mira, te voy a contar mi vida. Mi vida, ¿quieres? Cuenta. Mi vida fue triste hasta un tiempo y fue muy, muy, muy buena. De los 15 años para adelante fue maravillosa. Pero de los 15 años para abajo fue muy, muy, muy triste. Tenía una madre, murió con 24 años, me quedé con 1 año y medio, me crié en mi abuela, no tenía hermanos, y bueno, a los 4 años mi padre se volvió a casar. Mi padre trabajaba en Masón. Se volvió a casar con una señora que también trabajaba en Masón y claro, mi padre me llevó con él. Entonces ahí, ¿conoces el cuento de la Cenicienta? Pues esa fue mi vida ahí. Peor.
peor que la Cenicienta. Entonces aí lo pasé moi mal. Da vida que eu, que metí el gallego, yo era pequeña, que soy pequeña, pero era lista, y el hambre y las cosas te hacen ser lista. La necesidad te hace ser lista. Cuando tienes todo, no valoras nada, pero cuando no tienes nada, valoras todo. Entonces, mi padre tuvieron otro hijo, y yo lo cuidaba, y a él, mi padre trabajaba, la mujer quedaba en casa, le daba el plátano al hijo, y cuando yo, como lo cuidaba, ella se marchaba, yo le quitaba el plátano, me lo comía yo. El niño no hablaba. Como no hablaba, yo me llenaba. Pero lo pasé muy mal, porque pegaba, porque me duchaba fuera en un pilón que había fuera. Ellos vivían en una barriada que hay allí en Masó, de casas y tal, y gracias a los vecinos que hablaron con mi padre, porque mi padre siempre le creía a la mujer. Entonces, gracias a los vecinos que le contaron lo que pasaba, y me metió en un colegio interna, el Colegio Hogar en Pontevedra. De que me metió allí, se olvidó de que existía. Entonces mi abuela es la que venía cada mes a Pontevedra, porque no había que coger el tren, no había autobuses, había que ir a Vigo, coger el tren. La mujer tampoco tenía mucho, que no tenía marido, era viuda, y se quedara moi joven. Voy a beber, falo moito. Estou nerviosa tamén, manché isto. Y entonces ella era la que me venía a visitar. Cuando tuve 12 años, un día vine de vacaciones del colegio y le dije a mi abuela que no quería ir más allí. Y sin permiso de mi padre no podía salir de allí. Entonces me trajo a Cangas mi abuela, fui a la fábrica a hablar con él, le dije que no quería volver, que quería quedar con mi abuela. Ella estaba sola, yo sola, y así fue, me quedé con ella. Y ahí fui muy feliz, pero feliz, alegre. Mira, yo nunca tuve este complejo de que sin madre, sin padre, cosas que pasan ahora que le dan vueltas. Yo nunca tuve eso. Yo fui una niña muy alegre, muy feliz. No me hizo falta psicólogo, no me hizo falta de nada. Yo me divertía no poder más, y esa fue mi vida. Trabajé con 12 años, después al venir iba a la escuela, iba a cuidar unas niñitas que los padres trabajaban, y luego fui a unos que tenían los cines de Moaña, se llamaban los de Leta, y fui a trabajar ahí, a su casa. Tenía una señora mayor, ayudaba a cuidarla, llevaba mis tinas al río de ropa, que no había lavadora, pero me gustaba trabajar, había que trabajar. Y luego de ahí, ese trabajo no me gustaba, y fui para la fábrica. Y en la fábrica ya no va más. ¿Fue fácil criar a tus hijos mientras trabajabas en la fábrica? Pues me costaba dejarlos cada vez que me marchaba a trabajar, pero tuve a mi abuela que me los crió estupendamente. Entonces yo llegaba, tenía que ir al río después de noche y todo eso, pero por el día no me enteraba, porque yo marchaba a la mañana y venía a la noche. Y la abuela era la que llevaba todo, hasta que la madre, mi hija, cogiera una hepatitis y requería, ahora ya se llevan las cosas de otra forma, pero requería unos cuidados, tenía que estarse en su cama. Y yo, como vivía en una casa que no era un palacio, parecía un castillo, era abajo la cocina, arriba una habitación, arriba otro piso, otra habitación, arriba otra... Y entonces la mujer era mayor y la niña estaba en cama, tenía que estar en reposo y tenía que andar: abuela, quiero agua, sube, abuela, ahora quiero pan, sube, abuela... Y no podía. Y dejé ahí de trabajar. Y tenía otro niño más, entonces ella era mucho para ella y dejé de trabajar. Pero no me costó mucho trabajar porque tuve ayuda.
no, a los niños los llevé bien. ¿Crees que el trabajo de ahora es distinto al de antes? Hombre, sin comparación. Hay lavadora, hay secadora, hay máquinas para lavar la ropa si no quieres en casa. Nada que ver, nada que ver. Y los que vivíamos en el campo, a ver, yo nunca trabajé en el campo, a mí nunca me gustó trabajar en el campo. Yo podía ayudar cuando se recogía una patata, ayudar a recogerla, pero lo que es echar patatas y eso, nunca trabajé en eso. A mí me gustaba, a mí lo que me mandaban, teníamos una oveja y unas gallinas, y lo que me mandaba, me decía mi abuela, ella trabajaba en el campo también, de jornalera. Entonces, ella sí que me decía, cuando salgas de la escuela, vas a coger hierba para la oveja. Y eso a mí me agradaba, porque yo le llevaba una recua de amigas y ella quería terminar pronto, bueno, eso a mí, que dejar de jugar por la oveja, como que no me gustaba. Esto va cogiendo forma, las brasas ya están que arden. Ahora querríamos hablar un poco sobre tu marido, ya que él trabaja en el mar. ¿Cómo es la vida estando casada con un marinero? Uf, muy triste, muy triste. Tenía 20 años cuando me casé y no disfrutaba, él menos, porque él se marchaba para la mar y echaba 7 meses de mar y 15 días de vacaciones. Y entonces la última semana de vacaciones ya no la disfrutabas, porque ya sabías, ya tenías el billete para marcharte. Y entonces, mal, muy mal, muy mal. Tú hacías de padre, hacías de madre, tenías que educar a tus hijos como tú sabías, y se llevó muy mal, tachando días que no se pasaban, ahora se me van volando, ahora vuelan, que es una maravilla, pero mal. Toda la mujer de marinero lo pasó muy mal. Cuando aquí llovía y había temporal, parecía que había temporal en todos los sitios. Yo ya me imaginaba que había allí también el temporal, sufriendo, Laura, sufriendo. ¿Era muy complicado ir a verle cuando estaba fuera de casa? Ir a verle, complicado nada, era genial, yo me iba de viaje. ¿Cómo va a ser complicado? Te ibas de viaje, ibas a verlo. Yo después... hubo épocas de recién casada que lo pasas mal, como ahora ya no, porque ahora tenemos las madres que nos ayudan, que te echan una mano, pero nosotros cuando nos casamos también tuvimos nuestros problemas y también lo llevamos muy mal, porque no teníamos, además el abuelo tuviera un accidente y estaba se rompiera el fémur y cosas así, y entonces no tenía trabajo, estaba de baja. Y entonces la única que trabajaba era yo, pero para cuidar a él también cogí la baja. Y se pasó mal, se pasó mal. Luego él ya, cuando se puso bien, llevó 4 operaciones, llevamos 9 meses en el hospital. Yo viví allí esos 9 meses en el hospital, en Santa Rita, en Pontevedra. Yo venía a casa de vez en cuando a buscar mudas para allí, me duchaba allí, nos pusieron una habitación para los dos, porque ya con 9 meses, fíjate tú, y ahí, y luego vino, se recuperó, y luego fue cuando marchó para la mar. Pero se llevaba muy mal, pero después él empezó quiso estudiar, él quiso estudiar, para patrón. Yo trabajaba, cuando se curó ya empecé a trabajar, él fue una marea al bacalao, luego quiso estudiar y ya está. Y ahí iba viajando yo a Canarias y lo pasaba muy bien. ¿Era muy caro viajar a Canarias? Pues mira, el primer viaje que hice valió 13.000 pesetas. Mira tú, una risa viendo lo que hay ahora, ¿no? 13.000 pesetas. Y no tenía para ir. Y mi marido me llamaba, a la del jefe, que conoces, me llamaba allí porque vivíamos enfrente, y me llamaba y decía, te llama tu marido y tal. Y él me decía, ven a Las Palmas que viene la vecina, esta y el otro. Yo decía, Paco, ¿cómo voy a ir? Si no hay dinero. Yo estaba sin la puerta, era un sábado, esperando que viniera en la cartera a traerme el cheque, el giro,
que se llamaba El Giro, que te mandaba él, para comprar un trozo de pollo para el domingo. Y él, que fuera a Las Palmas, y yo no podía. Entonces yo iba para casa y lloraba, yo quería ir, pero no podía. Y entonces mi suegro pasó, y que vivía a mi lado, y dice, ¿por qué lloras? Porque me manda a ir a Las Palmas y no puedo, que no tengo dinero. Pues él se marchó. Al poco rato vino y me dijo, ¿cuánto vale el billete? 13.000 pesetas. Pues vete a Las Palmas. Me dio las 13.000 pesetas y me mandó a Las Palmas. Con lo puesto, no tenía nada. Una falda plisada, gris, recuerdo, unas botas hasta la rodilla, altas. Cuando llegué a Sevilla, que hicimos transborde, una maleta que me la echaron por la ventana una vecina de allí, parecía la de un violín, así larga, de cuadros, fea que ni... Bueno, un día de viento y temporal, de madrugón, que marchamos, la otra chica que venía conmigo, la maleta de ella no se le movía, estaba ahí bien, la mía volaba, que no veas como no llevaba nada, y me fui, así me fui para Las Palmas, con lo que me dejó mi suegro, y con lo puesto. Allí compré ropa, sí, porque luego ellos ya piden anticipos, le traje el dinero a mi suegro y yo ya compré ropa allí. Pero bien. Mira, sabía si con aquellas botas llegué a Sevilla, porque antes eran calores, que esto todo cambió, el clima también. Y mira, sabía calor que las botas, las cremalleras, ¡pa!, ya reventaron, de tantas las pieles hinchadas del calor. Mucho calor. Y bien, baratito el billete era. Caro, era caro en aquellos tiempos, ahora nada. Ahora una risa, un helado. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que tenga que ver con viajar a ver a tu marido? Ah, pues mira, esa primera vez que volé, como era de noche, pues yo iba al lado de la ventanilla. Y entonces ya llevábamos un rato volando y yo decía, yo veía por la ventanilla y veía una luz roja. Y yo estaba negra, y yo decía, jolines, este nos va a dar, y yo nerviosa, es que me sudaban las manos, dije, yo me cago en la mar, ya no aguantaba más y le dije a la de al lado, oye, fíjate en esto, nos viene pegaditos todo el tiempo, y nos va a dar, y dice, yo tranquila, es la ala del avión, y entonces nada. Antes de continuar con las preguntas, nos gustaría proponerte un reto. ¿Podrías hacer un baile de TikTok con nosotros? Si es listo eso baila, nosotros bailamos. Bailamos. Volviendo a la entrevista, vamos con las últimas preguntas. En una parrillada con amigos, ¿qué no puede faltar? En una parrillada con amigos, pues no puede faltar el churrasco, es lo principal, los criollos, el chorizo. Bueno, se hace de todo, hay quien echa verduras asadas, hay quien le echa el secreto, que yo le pongo también, y de todo, puedes echar de todo, la cervecita, el vino, eso, todo, eso que no falle. Bueno, de todo. ¿Cuál es tu comida gallega favorita? A mí me gusta mucho el cocido. ¿Y a ti? A mí, hombre... Ese me gusta mucho. Normal. Y el churrasco me encanta también. Martín, el dueño del restaurante Martinos, nos dejó una pregunta para ti. Como ya sabes, en la fábrica hubieron muchos despidos. ¿Pasó algo similar en donde tú trabajabas? Tipo, pasó en Maso. No, mira, solo vi que despidieran en aquella era una chica que estaba, yo cogí su puesto, que estaba en el taller donde se hacían, y como esto se hacía así, se cogía una lámina que era de latón, se cogía así, y la máquina le llevó estos 2 dedos, le cayeron así de cuajo, y entonces ahí ella tuvo muchos problemas, denunció porque no le querían pagar lo que debía, y ahí después hubo un despido, tuvieron muchos juicios, muchos problemas, y hubo problemas ahí. Pero no recuerdo a nadie. Nuestro próximo entrevistado será Guillermo Carracedo, médico. ¿Qué pregunta le dejarías? Pues mira, yo, como es médico y es traumatólogo, ya le pregunto de mis problemas.
ya le hago la pregunta de mi problema. A ver, que tuve, ¿como cuál? Pues mira, que tengo un cosquilleo así, mira, ahora mismo le toco así a las piernas y tengo como un hormigueo en las piernas. A ver, ¿de qué puede ser debido? Yo ahora me voy a consultar. ¿Te parece bien? Perfecto. Hala. Ahora sí que sí, la parrilla ya está lista. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pero ya terminó. Home. A ver, yo quería un poco más, pero ¿qué? Pero no tenéis clase. No me mates, pero qué profesores estos, que nos dejan un poco más aquí, que estáis cómodos, mira que bien están ahí todos relajaditos. La semana que viene tendremos con nosotros a Guillermo Carracedo.